Buenas, ¿cómo andan? Bienvenido a un nuevo episodio de La Cabra Mística. Hoy tenemos el vivo de Quirón, la herida del arma y el sanador herido. Vamos a estar hablando con Victoria Níguez, ella es astróloga. Así que bueno, ahora estamos esperando de que se vayan sumando. Ahí se sumó Dani, también se sumó Ailu. Vamos a ver cómo andan. Ahí le estoy dando acceso a... A ver si anduvo este tema de la... Ahí estamos. ¿Cómo estás, Dani? ¿Todo Acá bien? estamos. Hola, Cris. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, esperando este vivo. Este vivo, gran charlado durante la semana, también con Vicky, estuvimos charlando, es como que hay una energía como para charlar del tema, es como que está como represente. Sí, aparte está bueno porque es un tema que no se habla mucho. Totalmente, sí, La energía no lo dan en todos lados, no se habla mucho. Y para mí es algo importantísimo. fundamental. Sí, esa herida o ese dolor que por ahí uno siente y no sabe de dónde viene, es como darle un sentido, es como, me parece como re importante, digamos, darle esto existe, darle una entidad, y después, bueno, como cada uno trabajarlo y como, sí, darle un lugar y, digamos, desarrollarlo. Bueno, ahora después vamos a charlar con Vicky a ver cómo lo podemos implementar en nuestra vida, digamos, cómo lo podemos abordar. No es un desafío fácil. Eh, y algo que No, Y algo que estaba pensando mientras venía, es como que venimos de lo transpersonal con Carla, todo trabajando Urano, Neptuno, Plutón, y ahora seguimos entre transpersonal y ahora social, como andamos por esos lados, parece. sí, no, pero está buenísimo porque, nada, ¿no? Esto de que te da muchísima información y como hablamos siempre, como cualquier cosa de la carta, ya el hecho de verlo y de tomar conciencia es como que decís, ah, con razón, ¿viste? Y bueno, es info que te da. Tal cual. Sí, sí, sí. Pensándolo también, esto es interesante también, porque, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero como que desarrolla, digamos, nunca termina de sanar, pero es como que podés ver el dolor del otro, algo que le vamos a preguntar seguramente a Vicky, el tema de cómo sanar a otro sin sanarse uno, digamos, es como rompe un Claro, paradigma, digamos, de que uno tiene que estar sano como para sanar al otro cuando no es así, digamos, sí, puede haber otra forma de sanar. sí, sí, sí. Aparte es algo que socialmente, ¿viste? Como vos decís, o sea, te van a decir, ¿qué vas a poder ayudar al otro si no te podés ayudar vos en ese Tal tema? cual. Sí, 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 tal cual. Muy bien, bueno, sumemos a Vicky, a ver si tenemos suerte, ahí te invito, a a ver si podemos hacerla, se puede sumar. Por el momento líneas, suspenso, ahí estamos. Ay, no puedo creer. Estoy haciendo esto. Nunca lo hice. ¿Qué tal? Hola. Hola, Vicky. Un gusto, un ¿Cómo placer. estás? Gracias por haberme invitado. Bienvenida. Ay, no la veo A Dani, a Dani. ¿Por qué no la veo a Dani? esas cosas raras que nos pasan a veces en los vivos donde no vemos a uno. Bueno, ¿En vos, Dani, ves serio? a Vicky. Lo veo, sí, a los dos. Bien, genial, bueno. Háblame a mí, Vicky. Pues, y escuché Bueno, perfecto. la voz quiero, la voz del más allá de Dani. ¿Me escuchas, Balbi? Y además que, ¿Escuchás? ¿Escuchás a Dani? sí, Ah, Ah, bueno, genial. listo. Bien, Bueno, bueno. después, Que me escuche, ¿cómo? que me escuche es lo fundamental. Totalmente. Si me Después escucha, no. de que queda la grabación, así que vas a verla cómo estuvo interactuando, así que bueno. ¿Querés arrancar vos, Dani, con la primera pregunta, para dar la introducción al tema? Bueno, ya estuvimos hablando un poco, pero bueno. Sí, o si ahí no, está, ahí me acomodé a para mí, escuchar. presentala a ella, Cris, y ya nos metemos de lleno. Bueno, Vicky, astróloga, estuvimos charlando de todo este tema de Quirón, cómo se fueron dando las diferentes cartas que estuvimos como
viendo tanto que íbamos a charlar de Lilith, después salió Quirón y como que Quirón Sí, fue el boom, digamos. Eh, digamos que sí, que como que estaba tenía que ser como programado ahí. tal Él cual. quiso salir. Y dijo, bueno, ahora es momento de hablar de la herida. Y bueno, ¿qué sería, si tuviéramos que hablar, por dónde querés empezar, digamos, por el mito de la herida o por la herida en sí? ¿Por dónde querés? Mirá, muy virginiano lo Por mío. eso, sí, si Es te doy como la parte que de ordenar esa parte, en cómo lo ordeno sí. para poder introducirnos en lo que es Quirón, ¿no? Porque es muy curioso, astronómicamente es muy curioso, se descubrió hace muy poquito, es muy contemporáneo, en 1977, el 1 de noviembre de 1977, en una época escorpiana, eh, y es un planetoide, o sea, ni siquiera llega a ser un planeta. Y es un forastero, es un vagabundo, vino de algún lado, no sabemos si es un cometa, de repente vino al sistema solar y se quedó. Y no sabemos desde cuándo, pero cuando se descubrió, se empezó a investigar para lo que es la astrología que simbolizaba. Eh, y ahí uno, mirándolo desde lo astronómico, se da cuenta que tiene una orbe como extensa, ¿no? Que va de Saturno a Urano, Saturno siendo como nuestro Cronos, nuestro rey del tiempo, el que nos marca, viste, lo terrenal, las normas, lo institucional, lo ya constituido, y después nos va conectando con Urano, ese personaje que me va a romper lo que ya está instaurado, lo que me actualiza, ¿no? Que me renueva. Entonces vamos desde lo mundano a lo místico, ¿no? A lo que es desconocido. Por eso, bueno, también el tema de la llave, porque no tengo acá el simbolito o un dibujito como para mostrar la forma que tiene Quirón. Creo que yo lo dibujé muy a mí, muy niña kinder, como es Quirón, es una llave que vino a abrirnos las puertas de lo personal, de lo social, a algo que nos trasciende, ¿no? O sea, como sociedad, no todo es lo que vemos. Entonces, me parece una linda introducción de cómo tomamos a Quirón, y además que, bueno, al ser moderno todavía estamos estudiándolo. O sea, la astrología es una disciplina que no es que está todo dicho porque sí, no hay nada determinado. Uno observa, investiga, analiza y después lo va como poniendo en un plano más tangible, lo usa en los análisis, en las lecturas. Y bueno, después, bueno, está la parte mitológica que nos ayuda más a comprender, ¿no? Este símbolo, que bueno, hay muchas versiones de la mitología. Yo voy a hacer como una reducción, pero bueno, Quirón en la mitología es un centauro, es mitad humano y mitad caballo, que es de esa manera porque Saturno, Cronos, estaba como Loki ahí queriendo estar con una ninfa, que una ninfa es un ser de la naturaleza, ¿no? Se puede transformarse, pero es mortal, es un ser mortal. Y ella escapando, escapando, se convierte en yegua para que no la descubra, pero Pillo, Saturno, ¿qué hizo? Como es un dios, se transformó en un caballo. Y ahí pudieron hacer el acto que dio vida, ¿no? Gestaron ahí a Quirón. Entonces, cuando nace, la madre no lo acepta, lo ve como monstruoso, como un ser que no concebía, entonces lo abandona y le pide a los dioses que la conviertan en un árbol de tilo. Y él queda abandonado.
Eh, y esa es la primera herida que hay, que tiene que ver con el abandono y con el simple hecho de haber nacido. O sea, sin Claro, ningún tipo de culpabilidades o sin comerla y sin beberla, digamos, eh, tiene esa primera sensación de separación, de abandono, me rechazaron. Mis propios padres me han rechazado. Entonces, bueno, fue cobijado por Apolo, que era otro dios, muy, muy, muy instruido, culto, que le fue transmitiendo toda su sabiduría, todo su arte, ¿no? El arte marcial, el arte de la medicina, todas las mancias, Quirón aprendió todo. Y bueno, y se convirtió en un gran maestro, en un gran guía, en un gran gurú para los semidioses que estaban atravesando también todas sus batallas o sus caminos, ¿no? Para el crecimiento. Y bueno, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y hay uno de sus alumnos que estaba combatiendo con otros centauros, y que es Hércules. La mitología de Hércules, el que hace sus pruebas, ¿no? Bueno, en una de esas tiene un arma, un accesorio, que son las flechas, que estaban como con el veneno de Hidra, y en la pelea, ¡puki! Salta la flecha, se la da a Quirón. Y Quirón le dolía, y encima como él era un dios, era inmortal, no podía morir, porque a cualquier persona o a cualquier hijo de vecino lo hubiese, ya está. Pero no, con Quirón no pasó. Entonces es una herida que quedó abierta, sin sanar, y ahí se recluyó, porque tenía tanto dolor que no quería saber más nada con nada. Pero aún así se siguió disciplinando, siguió aprendiendo. Ahí ya se metió con el chamanismo, con las hierbas, todo lo que tenía que ver con la sanación para poder curar esa herida que él tenía, se metió. Pero era una herida que no sanaba, que no podía cicatrizar. Y en definitiva, para ir cerrando el cuentito, él logra salvarse de esta herida con la muerte, porque hace un sacrificio. Prometeo, que había sido castigado por haberse robado el fuego sagrado y dárselo a los humanos, el fuego del conocimiento, eh, fue castigado con una herida abierta donde un águila venía a comer su hígado todos los días. El hígado se regeneraba, venía un águila, y así eternamente. Y de la única forma que podía zafar era que un dios, que alguien inmortal, le cediera, ¿no? Su inmortalidad. Y ahí Quirón dijo, voy yo. Y se sacrificó, salvó a Prometeo, y él pudo por fin darle fin a esa herida. Que no quiere decir que en astrología la única claro. forma sea la muerte para poder sanar nuestro dolor, diría la renga. Hay una canción de la renga que dice esa frase. A mí Eh, me hace pensar, eh, siempre lo vi muy claro en, por ejemplo, la serie Doctor House, donde Sí. digamos, el protagonista no podía sanar, pero sanaba al otro y se desvivía por sanarlo. Eh, y bueno, hizo todo para intentar sanarse, pero no podía, no podía. Y bueno, parte de, o sea, cuando terminaba el capítulo era como que se sentía mejor, pero su dolor estaba. Era como una satisfacción, digamos. ¿Y qué Eh, tipo de dolor era? ¿Qué tipo de sí, herida? sí, Ilusoria. claro, Es muy literal. Pero, como decís vos, eh, se mostraba una persona apática, quizás, sin sensibilidad, pero en definitiva hacía todo para poder sanarse de él y sanar al otro. De esa claro, manera se sentía que dolía un poquito menos. claro.
Ahora, yo pensaba, ¿no? Cómo esto, lo que venimos hablando, nos sucede a todos muchas veces a nivel inconsciente, porque hay gente que tiene una gran necesidad por ayudar a los demás, sin saber que en el fondo, ¿no? Su herida está gritando por esa salvación. Sí, sí, sí. Y como dicen, también a veces es inconsciente y no nos hacemos cargo de nuestra herida. Eh, Como en la mitología, la primera herida es la de haber nacido, el salir ya de ese útero materno en donde nos sentimos unidos con el todo, que no necesitamos nada, que todo se nos está dado, y que no tenemos ningún tipo de problema con nada. Me alimenta mamá, me cuida mamá, estoy ahí, no necesito más, estoy protegido y de repente nazco y empiezo a sentir todo, empiezo a respirar, me dan ese chirlo que me hace llorar, eh, y ahí es donde empieza el primer dolor, ya no soy parte, no soy mi mamá, yo creo que soy con mi mamá una unidad y no lo soy, me separé. Y después ese rechazo que tenemos porque el amor de los padres, que uno dice que es incondicional, en realidad es condicional, porque son seres humanos también, que tienen sus propias necesidades, que están experimentando todo un desafío y que sin hacerlo de una forma adrede hay un rechazo con ese niño que nace, porque Claro. llora, porque no puedo descansar, porque no puedo ir al baño solo, ¿qué cosas hay como está diciendo esto, señora? Lo sentimos de alguna forma así y el niño lo absorbe, Mm. eh, y es un amor condicional, pero es un amor que está, porque los padres hacen todo para que esa criatura nazca y se desarrolle y se desenvuelva de las mejores formas, en las mejores condiciones, ¿no? Eh, pero bueno, esa es como esa primera herida que tenemos todos y que está en común en todo, en lo que es la raza humana. Y la segunda herida, que está simbolizada por esa flecha que atraviesa, eh, son heridas de la infancia. Dependiendo en qué signo y en qué casa se encuentre este símbolo, esta llave, vivimos experiencias en donde nos sentimos que somos insuficientes, porque la herida se traduce en esto, ¿no? Como uno se siente inválido, como que no puede, como que el otro puede y yo no, al otro le sale, a mí no me sale, eh, o esto de no me siento preparado, preparada, me siento que me rechazan, que, que lo que hago no está bien, que fallo, que tengo una falla, como que estoy dañado, ¿no? Eh, y eso es algo que quizás se gesta en alguna situación que vivimos cuando somos chicos y que después se va repitiendo, y se repite, y se repite. Entonces vamos instaurando esa creencia. En biodecodificación podríamos llamarlo como una creencia limitante, ¿no? Por eso también en un punto hablamos de una herida que es ilusoria, porque depende de nuestra percepción, es como nosotros lo vivimos, y en definitiva somos nosotros mismos quienes nos herimos. Eh, y el hecho que vaya repitiéndose, repitiéndose como un ciclo, lo que hace en realidad es volvernos a traer esa experiencia para poder aprender, porque si vamos tomando las experiencias como aprendizajes y nos inmersamos en eso y volvemos a ver la misma película, decimos, bueno, ¿qué me está queriendo decir? Como dice en el libro de Lodi, hacia dónde me está llevando esto? Porque no es la pregunta el por qué y el para qué, es hacia dónde.
¿Hacia dónde me claro. está llevando? Y Mm, siempre te lleva hacia el otro, digamos, porque, digamos, yo por ahí no sano, pero aún sabiendo de que no puedo sanar, es lo que hablábamos antes, de alguna manera como que, lo que decíamos al principio, como que derriba el mito de que yo tengo que estar sano para poder ayudar al otro. Es como conociendo el dolor, puedo conocer el dolor del otro y puedo sanar, digamos, sanar, ayudar al otro. Eh, Mm. Eso como que pareció muy interesante, digamos, como, y bueno, también contaban casos donde, por ejemplo, El hombre en busca de sentido, donde, digamos, desarrollaba, después digamos, el libro que hizo después del Holocausto, todo lo que fue el sentido que le dio a un montón de personas, ¿no? Sí, sí, que primero tenemos que aceptarnos, ¿no? O sea, aceptar que hay una herida antes de poder ya ir hacia el otro, Claro, porque es un viaje que primero comienza siendo como personal, haciendo una autoobservación, porque en principio, por ejemplo, la herida, cuando no se toma como propia, no se reconoce, a veces la usamos para herir a otros, que eso es algo también que es como la parte destructiva, ¿no? O sea, los arquetipos en la astrología tienen, digo yo, una parte destructiva y una parte constructiva, en definitiva, ¿no? Y Quirón, si bien tiene mucha magia, es súper, súper rico en cuanto a conocimiento y además en cuanto a nuestra pulsión de encarnación, o sea, si vamos a una astrología kármica, Quirón es como uno de los motivos por los cuales estamos acá, porque es algo que venimos arrastrando vida a vida y que volvemos a encarnar para volver a sentir esa herida porque necesitamos aprender de esa herida. Entonces, si no llegamos a poder aceptarla que está, a veces para no querer, para no sentirla, herimos a los otros desde ahí. Si nosotros nos sentimos que fallamos o estamos desvalidos en lo comunicacional, yo voy a escuchar a alguien que se comunica súper bien y voy a decir, ah, mira, esto no lo hizo así, esto lo tendría que haber hecho así. Y ahí viene la crítica por ahí. Entonces, depende mucho del estado evolutivo o de las ganas que uno tenga de poder conectar con, no, eso me duele a mí, no es que le duele al otro y yo le estoy metiendo el dedito, no, me duele a claro, mí, ¿por qué me duele? Y sí. cuando hago esa, como esa reflexión o acepto, ¿no? Que tengo eso, puedo empezar el camino de querer curar, curarme, ¿no? Como quiso hacerlo Quirón. Y ahí en ese camino, cuando empiezo a tener herramientas, me empiezo a encontrar con, con cosas, herramientas, información, sabiduría, que me ayuda a poco, ¿no? Poder ir desmadrándolo. Y empatizo, o sea, en el mejor de los casos puedo llegar a empatizar con una persona que sufre lo mismo que yo sufro. Y ahí es donde, si yo ya estoy en un escalón más arriba que esa persona, en cuanto a sabiduría y conocimientos, decir, yo te guío, yo hasta acá llegué, hasta acá te puedo guiar. Es muy sagitariano también en un punto. sí. Sí, Eh, pero sí, es como empezar a escuchar esa guía interna, ¿no? Ese gurú y sabio interno, interna que tenemos todos y todas. El tema es, tengo que darle bola y sí. tengo que escuchar. Te escuchaba, Vic, y se me viene a la mente, ¿no? Esta frase que dicen, bueno, ¿qué hay del otro lado del miedo? O sea, una vez que tenés la valentía para atravesar ese miedo, aparece la magia. Y Quirón es eso, ¿no? Porque una vez que tenés la valentía para ver ese dolor, porque no es fácil verlo, es muy doloroso, pero una vez que atravesás eso, ahí es donde se activa este gran don de poder ayudar también al otro con ese dolor tuyo, ¿no? Sí, exacto, Y también, totalmente. y también eso que mencionabas de que hay como el arquetipo se puede ir actualizando, ¿no?
O sea, la herida de Quirón la podés ver en varios niveles, digamos, una vez que, vuelvo a lo de Doctor House, digamos, de que él se dio cuenta y empieza a servir y cada vez, o sea, también tiene la parte ácida, digamos, de su parte de su dolor, pero también lo hace Mm, medicina ayudando. Pero él como que primero reconoció el dolor y después lo fue trabajando y necesitaba, era parte de sí, era su vida. Bueno, por ahí en ese caso era como extremo, digamos, un tirón al claro. extremo posiblemente. Sí, Ahora, sí, sí. yo hago una pregunta, ¿no? Porque, bueno, esto venimos hablando teniendo en cuenta que la persona tiene conciencia de ese dolor o puede estar predispuesto a verlo. La persona que está en piloto automático, obviamente tiene un Mm, Quirón en su carta. ¿Cómo lo total. vi? Y primero en sombra. Esto de, yo estudio astrología psicológica y hablamos de las luces y las sombras, las partes que son conscientes y las partes no conscientes, porque como todo, ¿no? El inconsciente, nosotros, nuestra psiquis no se desestabiliza si estamos con todo a pleno ahí. Entonces, cuando no reconocemos nuestra herida o cuando no reconocemos esa falla y estamos en ese nivel de quizás de criticar, es porque hay un otro que me está reflejando eso y lo vivo como si fuese ajeno. No, esto no me pertenece, pero nosotros que entendemos que la astrología no es estática, o sea, el universo sigue en constante movimiento, a lo que decimos los tránsitos, ¿no? Que los planetas continúan en su órbita, llega algún punto en donde ese asteroide va a tocar a tu puerta y te va a decir, no, vos también tienes que hacerte cargo de esto que está pasando. Y por ahí, si uno, en el mejor de los casos, puede verlo. Y si no, seguirá perpetuando el no Claro. veo, lo niego, me desentiendo. Eh, que es lo que consideramos esto, ¿no? Que está en sombra. Eh, pero creo en otro punto que esto, que los tránsitos lo que hacen es activarnos muchas cosas. Yo les traje un caso después para compartir de ejemplo, porque también creo, en mi experiencia, leyendo cartas natales, que Quirón se siente cuando hace aspectos a planetas personales, ¿no? Cuando ya hay algo que está tocando una fibra muy íntima dentro de nuestra carta, o está en alguna zona que es fundamental, ¿no? En nuestro recorrido, se siente mucho más y está más presente en nuestro día a día. Hay personas, porque todos lo tenemos, ¿no? A Quirón, que puede ser que esté más aislado y quizás, bueno, surja en algún momento o a los 50 cuando veamos el retorno de Quirón Mm, y haya algo que te mueve la estantería, pero en general es como más fuerte cuando está tocando algún planeta personal. Eh, pero bueno, y justo el caso que yo les vengo a traer es un Sol Quirón, que es ajá. Claro. su identidad. Eh, y que pobrecita, es una amiga mía, en la revolución solar, porque ahora está en Aries, y ella es ascendente en Aries, en sus revoluciones solares está teniendo a Quirón en casas dominantes, y bueno, este cumpleaños le tocó tenerlo allá arriba, en el medio cielo, y le hizo piu, piu, ¿Querés, ¿Querés explicar pero cuando le hace aspecto duro y el retorno como para dar un poco de contexto cuándo sería el retorno, cuándo sería un aspecto duro, como para mencionar a los oyentes? mm, Fue por ahí sí, aspectos, es verdad, digamos, por ahí nosotros lo conocemos, pero por ahí, es como más avanzado, Sí. totalmente, claro, es avanzado. Eh, Vamos a decir que dialogan, ¿no? Es un contacto
geométrico, vamos a decirlo, porque nosotros en lo que es la astrología nos guiamos por la geometría sagrada. Es una rueda de 360 grados, donde cada signo tiene 30 grados, y hay como una inteligencia zodiacal, por qué están ubicados en dónde y demás. Entonces, cuando hay diálogos, quiere decir que hay ángulos, 90 grados, 60 grados, 30 grados, dialogan. Hay una conexión entre ese planeta y ese otro planeta. Cada uno con su signo en su casita, van charlando. Cuando se trata de planetas que son muy cercanos a nuestra conciencia, que vamos a decir que es el Sol, la Luna, como principal son las luminarias, lo que nuestro relojito nos va marcando, como principales, y dialogan con Quirón, ahí es donde decimos, bueno, está presente, porque está presente en un mundo muy consciente nuestro. Claro. Que no quiere decir que no lo pongamos tener en sombra también, ¿no? Pero en ese sentido lo tenemos más cerquita. Si no hace contacto quizás o hace contacto con otros planetas, quizás ya es más colectivo, por ahí vemos esa herida de un plano un poco más social. Claro, pues las noticias, ponele, podría ser, y vos lo notás como Claro, medio y que realmente me hace mal, y que digo, ¿y qué puedo hacer para poder subsanar esto también que me atraviesa y que me sucede? Claro, es cuando, por Y ejemplo, un sí, aspecto tenso podría ser cuando discuten fuerte, digamos, por ahí para llevarlo a, si una discusión no muy amigable o tensa o que demanda un esfuerzo, podría ser, ¿no? Para ponerlo en, digamos, sí, hay sí, que momentos. por ahí me remonta a algo que a mí me pasó. Y yo veo esto y me remonta y me hace acordar y yo digo, uy, y ahí es donde uno empatiza porque siente como si lo pasa por el cuerpo, esa tensión, Claro, ese malestar. Claro, como que activa algo. claro, esa Sí, charla activa algo, esa charla que en algún momento por ahí está amigable, en momentos y momentos que no es tan amigable y como que pide un poco de, che, acá pasa algo, acá tengo que ver algo, digamos. Sería sí, como algo así, totalmente. podría explicarse, digamos, una tensión. Eso es lo que explicabas Sí, antes, puedo digamos. ver esa discusión y decir por qué están discutiendo, cuál es el tema central, por qué me mueve esta cuestión, ¿Qué está de qué están pasando acá? ¿Por qué discutiendo. estaba Si están tranquilo? discutiendo del clima o están discutiendo porque le robaron en la esquina. Claro. Eh, Sí, completamente, cada uno lo vive desde sí mismo. Sí. Vi, y hablabas de esto del retorno de Quirón. ¿Podemos explicar un poco más a la gente que no tiene ni idea qué es un retorno? ¿A qué se refiere? Sí, todos los planetas tienen un retorno. Digamos, nosotros cuando nacemos, nuestro mapa natal tiene sus planetas predispuestos de una manera, ¿no? Como un tablero de ajedrez, tenés cada peoncito en un espacio del tablero. Que uno cuando lo ve en una carta, decimos es una foto, ¿no? Pero como habíamos dicho antes, los planetas siguen moviéndose porque esto es dinámico. Y llega un momento en donde, por ejemplo, no sé, la luna. Yo tengo la luna en Virgo. La luna va a volver a Virgo en algún momento. Y en algún momento va a llegar a Virgo, pero en el mismo grado donde yo tengo mi luna natal. Entonces, decimos que ese es el retorno, cuando vuelve a su punto de origen en el mapa de cada uno de nosotros. eh, y tiene que ver también con cuánto demora, ¿no?, ese planeta en dar la vuelta al zodíaco. En el caso de Quirón, tarda 50 años en dar toda una vuelta, entre 50 y 52 años. Entonces, aproximadamente a nuestros 50, 52 años, en ese periodo, porque Quirón retrograda como todo planeta, va bien, va bien, tenemos nuestro retorno.
Y cuando vuelve a su punto de origen es otro punto, es un momento, es una etapa en la vida donde se revive, se remueve esa herida, lo que nos hizo sentir desvalidos, lo que nos hizo sentir como insuficientes o abandonados o separados. eh, y lo que hace es nos invita a redescubrirnos, ¿no? A redescubrir. Es como, me abrió la herida, pero para que la vea, para que realmente tome conciencia. Entonces, bueno, dependiendo de cómo nos encuentre ese momento en nuestra vida, va a doler más o va a doler menos, porque nunca va a dejar de doler, seguro. Es como esa pulsión de encarnación, ¿no? O sea, si no duele, uno no se mueve para poder solucionarlo. Si no molesta, como la piedra en el zapato, uno no dice, ah, bueno, ya está. Es como, es algo que me incentiva, sí, desde el dolor. Horrible, pero en realidad nos está invitando a crecer, a madurar, a tener una autorrealización, porque podemos volvernos muy expertos en ese ámbito o en esa cualidad, dependiendo de cada signo, que está Quirón en nuestra carta. Eh, es un maestro, nos viene a enseñar, sí, desde el dolor, pero nos viene a enseñar. Y creo que también en otro punto nos viene a unir como humanidad. O sea, para mí cuando Quirón vino a nuestro sistema solar, eh, lo que hizo fue darnos como la invitación a poder unirnos como humanidad y poder desde los límites ir más allá y poder encontrar nuestro propósito de encarnación. ¿Por qué volvimos? ¿Por qué volvimos a estar acá? Nos fuimos de la fuente y venimos a este planeta escuela que nos enseña nada, a evolucionar como seres humanos, como entes que estamos acá. Yo digo que hay planos astrales, o sea, en donde está el amor absoluto, que es en la unidad, porque somos parte del todo. No estamos separados en realidad, uno lo cree, pero somos uno Sí. y venimos del universo. Y Entonces, pensando a los 25 años, porque digamos, a los 50 se puede dar el retorno, pero a los 25, que sería la mitad, estaría pasando mitad de la vida de ese Quirón, y por ahí en otro, oposición. claro, otro, porque ahí digamos, generalmente cuando se habla de oposiciones que un otro me está mostrando esa herida. Bueno, ¿vos qué pensás? ¿Cuál es más difícil? Ahí depende, yo pensando en nivel de conciencia, digamos, ¿no? Porque a los 25 tal vez el otro te lo trae y vos decís, no, ¿cómo puede ser esta herida que me está matando? Claro. Y Y digamos, son bueno, los los dos son buenos momentos. niveles. Claro, los dos son buenos momentos, digamos, el otro, una invitación del otro, o a los 50, bueno, lo estoy viendo en carne propia. Total. O sea, no hay Es un otro eso. que me lo infrinja, digamos, sino que yo internamente digo, hay algo en mí que tengo que ver. Eh, Claro, sí, sí, es que cada posición nos va como desbloqueando niveles, como en el jueguito, ¿no? El videojuego, vas pasando y cada vez tenés más dificultad. claro, porque Por eso justamente es, dijimos a los 50 recién, no, a los 50 recién me voy a dar cuenta de la vida, no, no. Digamos, a los 25 tenés una claro. chance, a los 12 y medio será, y a los 30 y pico también tenés como situaciones que son las tensas que mencionamos antes, donde son Hmm. las invitaciones más fuertes, digamos, que va a tener ese Quirón a Sí, darle sí, vista. totalmente. El tema con Quirón también es que no está la misma cantidad de años en cada signo. No Claro, es como Júpiter que te digo, bueno, está un año y moneditas en cada signo, fija. Sí, no, Saturno está 2 años y medio, fija. No, Quirón es errático, entonces está por ahí más tiempo en ciertos signos, como en Aries en este momento, que está hace como 8 años aproximadamente, pero por ahí en Virgo está
3 años, 4 años. Entonces, Claro, no puedo identificar si a los 25 justo voy a estar con la claro, bueno, posición Quirón. fue un promedio, digamos, en general, Pero pero sí, es sí, verdad. obviamente, tal Sí, sí, hay que cual. ver cada Y, carta. mm, Sí, sí, lo que estamos hablando acá son generalidades y bueno, cada carta va a tener su particularidad en qué momento se vive. Eso es como total. importante. Pero bueno, es eso, es como ir desbloqueando niveles, le digo yo. Claramente vamos a ir viviendo experiencias en donde nosotros podemos o hacernos los sota, vamos a decirlo mal así, yo soy muy coloquial, o y lo ignoramos o lo tomamos. Y bueno, también depende de uno cómo te impulse, si te impulsa a querer ir descubriendo, ir deshojando, viste, las hojitas, las capas de la cebolla, o querés seguir negándolo y decir no. Porque, a ver, hay una tendencia también que es muy humana de echarle la culpa al otro. Ah, Mm, no, porque nada, él, o esa persona, o la situación, o no hacernos cargo, decir, no, no, esto, yo no soy así, no soy asá. Creo que es más fácil enojarse con un otro que con uno mismo, a veces, o responsabilizarnos de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de lo que decimos, cómo lo decimos. Eh, pero bueno, todos somos seres heridos, todos tenemos nuestra animalidad, porque también Quirón es parte humano, parte animal. Entonces, una de esas cosas es poder hacernos cargo de nuestra parte animal, que es la que está reprimida para poder encajar en la sociedad y en algún punto eso también lastima, tener que estar ujú. reprimiéndonos en un montón de cosas. Entonces, es más fácil poner como el ojo, ¿no? En lo ajeno que en lo propio. Y bueno, Quirón invita también a esto, ¿no? Poder hacer una autoobservación, de poder indagar en eso que nos duele y por qué nos duele y de dónde sale y hacia dónde me lleva. Mm. Ahora, te hago una consulta, ¿sí? Porque bueno, hay gente que quizás nunca lo escuchó, ¿no? A Quirón, y estas características que vos nombrás las puede vincular a Plutón, ¿no? Con esto de Sí, un dolor, una herida, y a través de eso puedo transformarme. Entonces, para ir un poquito más al detalle y a lo profundo, ¿cuál sería la diferencia en este caso con ese Plutón que también tiene dolor y transforma y este Quirón? súper interesante lo que estás preguntando. Re. Plutón es como una bomba, ¿no? O sea, es como mucho más profundo y tiene que ver con una pulsión del todo y nada, ¿no? Esto es blanco o es negro, mucho con el tema, bueno, de la muerte y la transformación, del, es la muerte metafórica y literal. Ujú. Eh, pero yo veo la diferencia, y lo digo desde mi percepción, porque creo que no todo es absoluto, que lo que diferencia a Plutón es que Plutón es como algo que va oculto, o sea, uno es consciente pero lo oculta, lo guarda y de repente sale, ¿no? Como un volcán. Y Quirón es un poco más sutil e inconsciente y es como más una molestia, una sensación de insatisfacción y Plutón es más como un miedo, como un tabú, algo que no puedo aceptar de mí. eh, y creo que ahí es donde hay una pequeña diferencia, porque sí hay como muchas similitudes,
entre uno y otro. Quirón es muy plutoniano, como también es muy jupiteriano, tiene como esa mezcla, a mi percepción. Sí, sí. Eh, pero bueno, creo que Plutón es mucho más lento en ese sentido, o sea, en los procesos de transformación y de deshojarnos, ¿no? Y Sí, descubrirnos. y Tal vez veo está más que, cerca de la conciencia. Ah, sí, perdón, sí, Cris, no, habla. no, estaba en esto de, bueno, el dolor y la herida está por parte de los dos, ¿no? Pero Plutón es como que la transformación la vivo más yo, es para mí. En cambio, Mm. Quirón, ese descubrir ese don a través de mi dolor, lo pongo al servicio de curar a otro. Quizás ahí puede haber una sutil diferencia, ¿no? Sí, sí, también. Y Plutón tiene su parte de servicio de cuando me transformo y logro alquimizar eso que tanto mal me hizo. También puede ser un gran chamán o curador, pero yo siento que es como más profunda la situación con Plutón. Hay que llegar a lugares muy recónditos, muy oscuros, donde quizás uno no quiere llegar. Y Quirón es un poco más como muy, o sea, es particular de alguna situación en particular. Claro. Eh, Es compleja la diferencia porque realmente son muy similares, pero siento que Plutón puede ser más hasta más destructivo en un punto. Ujú. Claro, puede ser, digamos, la mezcla entre Escorpio y Sagitario, o, digamos, Plutón y Está en Júpiter, el como medio, mencionabas. claro. Entonces, por ahí Mm, Plutón es muy escorpiano, entonces es proceso muy profundo, y recién cuando sale, tal vez ve lo sagitariano, o sea, posiblemente los procesos plutonianos, cuando salís, claro. recién. O por ahí podríamos decir esto de que Plutón podemos llegar a sanarlo, porque al poder convertirlo, vamos a decirlo, o encontrarle ese sentido, se puede como aminorizar y sanar, y Quirón es algo que siempre va a ser una herida abierta, que siempre va a Claro. estar pulsando y Claro. latiendo. Por Eh, ahí puede ser con el tema con el miedo, porque digamos, Quirón en sí, por ahí no tenga que ver con el miedo en sí, y generalmente es como traspasar fronteras, parece más Plutón. A mí me mm. suena como pasar, y no sé, Quirón a veces son dolores, pero no sé si necesariamente tienen que ver con el miedo, con lo oscuro. Puede ser un dolor puntual en algo y no ser, no sé, Sí, oscuro. tiene su cosa de temor también, porque cuando uno se siente quizás que lo pueden llegar a abandonar o lo pueden rechazar, Ok, omite, oculta o no, o prefiere negarlo más que nada. Creo que pasa eso. Con relación a lo que es Plutón, eh, de alguna u otra forma sí sale, pero sale como más voraz. No, no, no es tanto una molestia, sino como que ya es pesado, claro. ¿no? Pero está bueno para poder reflexionarlo entre uno y el otro. Hacemos, hacemos Pero otro vivo de, hacemos el versus. el Plutón versus con versus Plutón, Quirón. Sí. tal cual. Pero bueno, sí, es muy interesante esta herida que nos trae para poder observarla y justamente esto de poder ponerla al servicio. Una vez que uno va madurándolo, en definitiva, a lo que nos invita es poder también ponerlo al servicio de otros que vivencian y padecen como esa misma herida. Y por ahí no, al no sanar, pero no, uno no se siente tan solo y que solamente le pasa a uno, y poder acompañar va haciendo que duela un poco menos. Mm. Eh, Eh, bien. A ver, se me ocurre que podemos ir al caso.
si te parece. Perfecto. Sí, sí. Bueno, a modo de ejemplo, esta persona que es Sol Quirón, que habíamos dicho que sus planetas natales están ahí configurados entre su identidad, ¿no? ¿Quién es ella? ¿Con qué se identifica? Que es el Sol, cómo se muestra. Está dialogando con Quirón y bueno, ella ya desde muy chica tiene Quirón en Virgo en casa 6. Eh, y desde muy chica tuvo temas de salud, tanto de ella como en la familia, su madre, su abuela, eh, siempre en hospitales por alguna cuestión u otra. Eh, y bueno, es como que eso también le dejó una marca en su cuerpo, lo cual hoy perpetúa y es algo que le recuerda a eso, ¿no? Pero sigue adelante. Lo que este caso en particular para mí es muy de lo que invita también a la resiliencia, ¿no? O sea, y que tomo de todo lo que viví, cómo lo aplico en mi vida y también puedo ponerlo al servicio. Ella este año arrancó su año con Quirón en su medio cielo, que es el punto más elevado de nuestra carta, entonces se expone y se muestra mucho más. Ok. Eh, y les voy a leer porque ella me lo redactó, espero no trabarme ni nada, pero les leo lo que ella nos está compartiendo acá. Ujú. Me dice, cuando llegó noviembre yo no sabía lo que iba a pasar. Una mañana me encontré mareada, con la presión por el suelo y las pulsaciones descoordinadas con el resto del cuadro. Supuestamente tendría que haberme desmayado, pero mi corazón bombeaba lo suficiente como para que siguiera llegando sangre al cerebro. Era un miércoles 20 de ese mes. No recuerdo haber sentido tanto miedo como cuando me volví una posición vertical después de haber estado recostada con las piernas en alto. El plano parecía correrse en un rincón del que yo no formaba parte. Una ambulancia vino a buscarme al trabajo. Me llevaron al hospital. Me pasaron suero, me hicieron los chequeos y a las 2 horas me dejaron salir. No tenía nada. O sí, pero ellos no lo sabían. Yo tampoco, aunque sospechaba. Los días siguientes no voy a detallarlos porque alcanza con decir que esa escena se repitió, pero ya sin ambulancias. Un mes después, un 18 pero de diciembre, llamé a mi psiquiatra. Había llegado temprano al trabajo porque la noche anterior no había podido dormir, así que hablé con mi jefe para adelantar mi horario. Me dijo que sí, porque en general me decían que sí. Sabía que yo había tenido un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada y que de vez en cuando tenía ciertas recaídas. Pero ese miércoles ya estaba en el pozo. Lloraba en mi escritorio mientras mis compañeros me decían, tenés 30 años, no puedes estar así. Habla con tu psiquiatra, pedile una licencia. Yo no quería no poder, no quería que me gane eso que me estaba pasando. Pero llamé al psiquiatra. Le dije que le dije que sentía que si seguía trabajando me iba a agarrar una CB. Y, perdón, que me perdí. Que me trataba, al psiquiatra que me trataba hace 7 años. Me dijo algo así como que estaba en una situación crítica y que de alguna manera sintiese estuvo de acuerdo. 2 días después, otro 20 tenía un certificado con una licencia psiquiátrica. Sí, había tenido temores de los otros, que me dijeran loca. Lo confirmaron con este papel, yo firmaba mi título. Ya sin tener que ir a trabajar, pensé que unas vacaciones de la rutina me iban a venir bien. No sabía lo que estaba manifestando y que las vacaciones de la cotidianeidad no necesariamente eran un remanso. A los 2 días fue mi cumpleaños. Quería estar feliz, lo había planificado. Vinieron todos mis amigos a casa de mis papás y todos sonrieron cuando me vieron. Se burlaron de mi licencia tratándome de buena actriz
y yo escondí los temblores en mis manos para no decepcionarlos. 4 días después empezó el insomnio. Un 25 de diciembre, pasé 48 horas sin dormir, intentándolo todo. Mucho vino, nada de vino, melatonina, almohadas nuevas, con pantallas, sin pantallas, sublinguales de clonazepam, ruidos del mar, meditaciones guiadas. No me dormía. Una semana después, el 1 de enero, tuve que llamar al sector de urgencia psiquiátrica de mi obra social y me rescataron los sedantes. Técnicamente se llamaban hipnóticos, y así yo sumaba a mi cata un nuevo fármaco. Funcionaron el primer día, quizás por su gestión, pero después las intermitencias del sueño volvieron a verse presente. Habré vaciado la capacidad universal de neurosis y el llanto durante esa semana, como si mi cuerpo se vació de calorías. Bajé 3 kilos en 5 días. Se me notaban los huesos del pecho y mis brazos eran la mitad de lo que habían sido años antes. Una semana atrás, una compañera había dicho que estaba tan flaca que los dientes se me salían para afuera. Y yo sonreía pensando en las cosas terribles que podrían decir de mi cuerpo nuevo y la estúpida que era la gente para entender el dolor ajeno. Ese 1 de enero se me rescataron los sedantes, fue el día que consumí alcohol. Era mi sistema de compensación y la rutina ansiada de cada día, pero no podía mezclar, y antes que el vino y la relación nociva estaba el sueño, y de eso dependía mi supervivencia y de mi cordura. Ese fue el primer paso. Un segundo fue empezar el gimnasio. Tenía que cansarme sin dormir a la noche, así que empecé a entrenar. Después probé las medicaciones, pero lo único que hacía era sobrepensar el sueño. Me decía a mí misma, es necesario que te calmes, relájate, dale, sentí tu respiración. Pero lo único que sentía era el corazón, que parecía estar corriendo una carrera hacia vaya a saber dónde. Lo dejé y volví a leer. Eso tenía más que ver conmigo. Logré leer 8 libros en 2 meses. Al mes llegaron los resultados, que de casualidad había pedido, los endocrinológicos. Mi tiroide, alias crocro, porque se inflamaba, parezco un sapo, estaba descontrolada. El diagnóstico, hipertiroidismo severo. Me dieron 3 pastillas, una cada 8 horas, y muchas prohibiciones. Tenía que cambiar todos mis hábitos, y lo hice. Dejé las harinas con gluten y empecé la dieta proteica. Por alguna razón que desconozco, o quizás después del retorno de Saturno, me volví más capricorniana. La disciplina me hacía sentir muy poderosa. Comía sano y estaba llena de energía. Todos los días investigaba cómo proteger a mi hígado y a los riñones de las terribles consecuencias de todos los fármacos que había consumido. Y cada nuevo alimento que descubría, yo me volvía un poquito más fuerte. Entrenaba todos los días sin falta y salía a caminar. Me aferré a mi red de apoyo y pedí ayuda. Dormí 1 mes y medio en la cama de mi mamá y el día que decidí volverme a casa, después de 1 mes, había conciliado el sueño todas las noches. Cambié la cama de lugar. Porque había que engañar al cerebro y decirle que esa no era la habitación donde no podía dormir. Entonces me propuse que sería un día a la vez y que cada logro merecía ser celebrado. Al mes siguiente, los resultados de mi análisis confirmaron que la medicación había hecho efecto. No solo eso, ahora me había pasado al otro equipo, induciéndome al hipotiroidismo. Lloré un poco. No era lo que esperaba. Yo quería estar al fin sana. El endocrinólogo bajó la dosis al mínimo. Yo seguí la rutina que me había creado para la vida que quería construir y con una nueva forma de ver el mundo que había adquirido después de atravesar con el cuerpo ese dolor que me obligó a desprenderme de las toxinas que lo estaba contaminando. Ahora sé que a mi sistema inmunológico le gusta jugar al enemigo interno, que me obligó a inflamarlo con alimentos y entrenarlo con ejercicios de fuerza, que mi cerebro me genera un ataque de ansiedad para decirme, cálmate, y que es una alarma a la que tengo que escuchar. Que no hay que sentir vergüenza al decir cómo nos sentimos. Tampoco pedimos ayuda a nuestra red de apoyo. Que hay que agradecer a quienes estuvieron ahí alumbrándonos cuando todo era oscuro.
y sé que sanarse a uno mismo puede ser la inspiración para que se salve a alguien más. Y ahí hago el fin. Hermoso. Ella tuvo esta situación, lo escribe muy poéticamente, ella es escritora, yo lo leí muy mal, pero bueno, sí, tuvo una crisis muy fuerte, entonces eso la obligó a centrarse en ella misma, a buscar qué pasaba, y bueno, tenía un tema con la tiroides, que eso que tiene que ver con la ansiedad, ¿no? O sea, el ubicarnos en un tiempo que no es. Se hizo cargo de su Y tirón, digamos. se Sería hizo como su cargo tirón. de, exacto, o sea, se le presentó una situación que la desbordó, la hizo realmente ver hacia a sí misma, porque tuvo Claro. que tener una licencia, y se encontró con esa herida y en definitiva se hizo cargo. Y dijo, me pasa esto, tengo esto, bueno, ¿qué hay que hacer? Y Y ahí bueno, pudo, también pensando, ¿no? Bueno, contarlo ahora, digamos, es como la parte de exposición, ¿no? Como decías, como Quirón en el medio cielo, es como la parte de contarlo, ¿no? total. Hacerlo público. Hacerlo Y público, claro. más allá Sí, de, sí, a nivel de salud, ¿no? Por la casa 6 también esto de que tiene Virgo o la 6 de tener que ser perfeccionista, de esa autocrítica, de no, ¿cómo voy a decir esto en el trabajo? O sea, se estaba sintiendo mal y seguía pensando en que no podía fallar al resto, se tenía que mostrar bien. O sea, una herida claro. en doble física y no física. Sí, y en casa 6 lo tiene, y que cuando ¿dónde le pasó? En el trabajo. Claro. Eh, total, Muy, muy tiene que claro. ver. Sí, y bueno, y esto también, ¿no? Lo traigo como caso porque más allá de la situación que ella le sucedió y todas las medidas que tuvo que tomar para poder sentirse bien, no es algo que hoy esté curado, pero en otro punto, como dice ella al final, la ayudó a también empatizar con quienes sufren esta misma herida o esta misma situación, y que quiere servir también como de inspiración del hecho de que se puede salir, se puede como dar vuelta la cosa, si uno también le pone ese amor de uno mismo hacia esa herida, o sea, la abraza, la acepta, la toma. Tal cual. Así que bueno, como un aprendizaje y Ay, bueno, a todos explorar su quirón, a ver qué encuentran A ahí. ver qué sale, sí. En cada carta va a tener como un tesoro, digamos, ahí esperando a ser visto. Una joyita así oculta. ¿Sabes que estaba pensando en esto que hablábamos con Plutón? Y una también de las diferencias me parece que Plutón te hace sentir muy superpoderoso. Y Quirón no tiene ese objetivo. Hay baño de humildad con el Quirón. Tal cual. Eh, pero bueno, es fuerte y es admirable la persona que se anima a ir a explorarlo. Y creo que es necesario para todos nosotros poder hacer una conexión con eso. pensaba, ¿no? Esto que decías, trajiste recién de Plutón, es como que Plutón te infla un poco el ego y Quirón, al contrario, te lo desinfla, ¿no? Porque vas desde una posición más de humildad, de autenticidad, quizás. Sí, sí, si De logras, sabiduría. creo, conectar, que Es- te lleva hacia ese lugar. Total. Creo que es esa parte que va tocando, digamos, porque es interesante que va desde lo personal a lo transpersonal y va y viene, digamos, eso de trae, viene y trae, digamos, eso. Como que me parece. Y justamente, digamos, de esa sabiduría que capta en algunos momentos y puede poder brindarlo, ¿no? Ujú. Así que bueno, Sí, sí. Acá Ilu lloró con el escrito, así Mi que ya amor, me siento impactó. muy identificada. Así que bueno, Sí, es difícil también cuando pasa por la salud y cuando atraviesan eso en tu cuerpo
sí, entiendo cuando, no, que es fuerte, ¿no? O sea, la salud, creo que sin la salud, bueno, eh, es complejo. Ah, Pero bueno, bueno, ¿les parece que vayamos como cerrando toda esta exploración que hicimos, toda esta charla? Después seguramente van a surgir dudas, que vamos a ir charlando, a ver si por ahí da para otro vivo y para seguir profundizando. Así que bueno, Vicky, gracias por participar de este espacio, espero que te hayas sentido cómoda. Eh, súper, muchas gracias realmente por invitarme. Estoy haciendo un debut y me gustó mucho poder charlar con ustedes, hacernos estos cuestionamientos, las consultas que ustedes me hicieron y que nada, la gente si quiere puede seguir haciendo y vamos viendo de contestar. Pero esto fue un tema lindo y el espacio muy cómodo. Muchas gracias a los dos, Gracias, Vic. Gracias por tu tiempo y bueno, por todo lo que nos fuiste compartiendo también. a ustedes. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo capítulo de Cabra Mística. Va a haber un nuevo capítulo el jueves con Lilith. Así que bueno, todos ahí atentos. Ahí Así que estaremos. bueno, que terminen bien el Gracias. día. Gracias a Nos todos vemos. por escuchar. Igualmente. Chao, chao. Chao. Adiós.